Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuamos con las clases del contenido 1. En este caso lo dividí y les puse contenido 1.4, donde vamos a hablar básicamente de formación de membranas, procariotas quimiosintéticos y fotosintéticos, el agua y el desarrollo de los organismos, propiedades físico-químicas del agua que favorecen el desarrollo de la vida. Lo primero que tenemos que saber, el agua va a favorecer el desarrollo de los organismos, es esencial para el caso de la vida en la Tierra. El hidrógeno y el oxígeno están mayoritariamente en forma de agua. La mayor parte de los organismos vivos están formados por un alto porcentaje de agua. El cuerpo humano contiene el 70% de agua que se almacena en el citoplasma celular y en los fluidos intersticiales que tiene el individuo. En el caso del ser humano es poca la cantidad de agua. Ahí tenemos el caso de las medusas, donde el nivel de agua aumenta al 99%. La presencia de agua va a estar relacionada con un papel esencial en la formación de sus seres vivos. Fue el medio de cultivo, el único medio de cultivo que tuvieron sus seres vivos para vivir. Clave destacar, que se me había olvidado en la clase anterior indicar, que no solo podían ser las aguas superficiales por aquello de la rayos ultravioletos, sino que tenían que ser las aguas un poquito más profundas. Esto da pie a la hipótesis de que la formación de los seres vivos se dio en las fosetas oceánicas, donde no necesariamente era la energía solar la que favorecía la formación de esos seres vivos, sino era una relación quimiosintética, una relación química para poder que se dieran sus primeros seres vivos. Entonces, dentro de las propiedades físico-químicas del agua, vamos a decir que favorece el desarrollo de la vida. Es un buen disolvente de todas las sales minerales imprescindibles para que se dé las reacciones inorgánicas que formaron esas primeras moléculas. Tiene una capacidad calórica. Esto nos indica que el punto de ebullición para alcanzarlo es bastante, y puedo mantener el agua caliente. Es un buen aislante térmico. Una alta temperatura de ebullición, lo que impide que se evapore muy rápido y se mantenga casi siempre en estado líquido. Se dilata al congelarse entre 4 y 0 grados centígrados, permitiendo caso que el hielo tenga otra densidad y flote. Ese hecho que el hielo flote hace que haya una superficie de agua siempre líquida a menor temperatura. Esta agua siempre líquida a menor temperatura facilita la vida de las células, y evidentemente en su momento facilitó que se formaran esas primeras células. Tiene una elevada tensión superficial y capilaridad. El agua es capaz de ascender por un tubo fino. Esta propiedad le permite a la savia bruta, por ejemplo, subir a la parte alta de las plantas a través del tallo. Vemos entonces que aquí vemos una relación de la densidad del agua en diferentes temperaturas, que es lo que le estaba mencionando, esa capacidad térmica que permite que siempre que tengamos una cierta cantidad de agua líquida, esencial para los procesos metabólicos. ¿Cuál ha sido entonces cuál ha sido la variación de la composición atmosférica a través del tiempo? Lo vemos en la parte de abajo. Teníamos primero niveles elevados de dióxido de carbono, lo que compensa la poca energía que llegaba del sol, por lo que explica la poca energía que llegaba del sol. Los primeros seres vivos microscópicos comienzan a consumir de forma estricta dióxido de carbono. Las bacterias productoras de metano comienzan a formar la atmósfera como tal. Las bacterias productoras de oxígeno desprenden oxígeno, y ya cambia la relación de gases a nivel atmosférico, y el oxígeno pasa a ser un veneno muy importante, lo que lleva a la primera extinción oxinogénica, donde se mueren casi todas las células que no pudieron adaptarse a con la presencia de oxígeno, lo que no quiere decir que desaparecieran todas las células anaeróbicas. No, de esas todavía hay presentes, y bastantes, son muy importantes para la vida en la Tierra. Otras condiciones entonces: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son elementos
de pequeña masa atómica, tienen variabilidad de valencias, por lo que pueden formar entre sí enlaces covalentes fuertes y estables, que es lo más importante para formar una molécula orgánica. Debido a esto dan lugar a una gran variedad de moléculas y de tamaños de esas moléculas. De todos ellos, el más importante para el desarrollo de la vida en la Tierra fue el carbono, y ahorita sigue siendo el carbono, que es el elemento base de la química orgánica y de todo ser vivo. Ya que estos elementos de carbono entonces se unificaron primero en monómeros, que después formaron polímeros. El oxígeno, al ser escaso, nulo en la atmósfera, todo el oxígeno posible era absorbido por las rocas. Así pues, no había oxígeno que robara los electrones para formar esos enlaces esenciales para la formación de esos primeros monómeros, para que se transformaran en polímeros. Vemos abajo la estructura o la representación de monómeros transformándose en polímeros, en este caso de azúcares transformándose en almidón, de aminoácidos transformándose en proteínas, o de glicerina y ácidos grasos formándose o transformándose en grasa. Otro proceso importante sería el de polimerización, que permitía obtener compuestos que necesitaban para formar la célula. ¿Dónde comenzó la vida? Bueno, hay varias hipótesis. Una de las hipótesis, que era la de Miller, nos decía que tenía que haber calor, así que se formó en el agua, que esa agua que estaba allí tenía sales minerales, pero hay otras. Primero, se planteó que el hielo, en el cual se plantea que las moléculas que forman compuestos orgánicos más complejos a partir de reacciones que ocurrían dentro del hielo. Esto se sustenta a partir de observaciones de moléculas que pueden formar glicina y otros aminoácidos que son precursores al ADN, para formar ARN. Principalmente la más acertada fue la que dijimos que él se formaba en agua estancada, que es la que planteaba en parte Stanley Miller en sus experimentos. Esta agua estancada tenía mayores posibilidades, ya que al estar estancada generalmente formaba una superficie acuosa, pantanosa, opaca, que servía de protector para los rayos ultravioleta. El otro sitio donde se puede presumir, entonces, además del agua estancada, hielo, el mar profundo, les aclaré ahorita lo de las fosetas oceánicas, en pequeñas capas de humedad en la superficie de trozos de arcilla o pirita de hierro, ya que ahí le daban las condiciones esenciales, también le daba la protección para poder unirse. Estas luego pasaban a medios acuosos más grandes y tenían mayor posibilidad de interactuar con otras moléculas para formar esas primeras células. Ya los respiradores se los dije. Bueno, la hipótesis de la panspermia no queda por fuera, también ha podido ser el espacio. Esa sí no la podemos dejar por fuera porque es válida. A partir de la formación de las primeras membranas, a partir de esas moléculas, entonces teníamos que se formaban coacervados, lo mencionamos anteriormente. Estos fueron propuestos por Oparin, el cual decía que eran unas estructuras proteinoides que estaban compuestas por proteínas nucleicas y ácidos grasos. Esto le servía de protección, además del medio de servir de protección para el medio externo, permitía que se acumularan más sustancias dentro de ese coacervado, y ese coacervado pudiera, con lo largo del tiempo o de las reacciones químicas que estuvieran ocurriendo dentro de él, de formar nueva vida. Así entonces, la formación de membrana pasa por varias condiciones. Una, estos coacervados, de una condición no polar a una polar. Entonces, para allí teníamos que aclarar las propiedades de los coloides, donde decimos que los coloides tienden a concentrar moléculas en su interior, que es lo que ocurría en los coacervados. Los coloides pueden interaccionar con el medio, pueden relacionarse aunque no estén vivos. Los agregados coloidales se forman espontáneamente en condiciones específicas. Es parte del experimento que vamos a hacer con la gelatina y el agar, un poquito de ácido. Esto podría haber adquirido relevancia en la formación de protocélulas primigenias. El comportamiento de
de los coacervados muestra como las primeras células o estas protocélulas podrían tener una composición diferente en su interior que la que los rodeaba, ya que seguramente cuando se englobaba podía englobar cualquier cantidad de cosas, por eso decimos que es al azar. Las sustancias anfipáticas que están presentes en esta formación de coacervados, ya que se forma una doble capa lipídica, poseen a los tres grupos hidrófilos, poseen a la vez, disculpen, grupos hidrófilos e hidrófobos, es decir, uno que repelen el agua y el otro que se pegan al agua. Son dispersadas por el agua un ácido graso de cadena larga que forma agregados denominados micelas, en la que los grupos carboxilos polares están en contacto con el agua. Eso permite el agua. Sin embargo, los enlaces lipídicos o cadenas hidrocarbonadas van a ser insolubles, por lo tanto ellas van a repeler esa agua, de ahí que se forme esa micela. Esa micela es importante porque ya dijimos que se forma la nueva, pues son precursores de la membrana celular. Entonces la membrana celular, ¿cuándo se forma esa membrana celular? Cuando se empiezan a unir fosfolípidos, que son moléculas lipídicas que forman bicapa en agua, y debido a sus propiedades anfipáticas y anfilíticas, estas presentan una cara que va a ser hidrofóbica y otra que va a ser hidrofílica. Estas bicapas van a formar una membrana muy pequeña que va a servir de barrera de estructura permeable o selectivamente permeable, y además va a ser dinámica, con los cuales podemos formar esa membrana celular, que ya sabemos que integra todo, después va a integrar a todas las células. De ahí entonces tenemos que tener los pasos con los cuales se formó la protocélula. Resumido, que es lo que tenemos en la imagen, es lo que tenemos en la descripción. Esa microcélula que de repente encerró alguna sustancia, podría ser una ribosima, se habría formado algo parecido a una célula viva, a la que vamos a llamar protocélula. Si esa célula englobó a una proteína y esa proteína tenía nucleótidos de aminoácidos para sintetizar nuevos ARN y proteínas, pues también ese sería otro paso para la formación de esas protocélulas. Resumen, estos son los pasos para la formación de protocélulas, deben tenerlos copiados. Ahí está en inglés, pero yo estoy más que seguro que ustedes saben bastante inglés para copiarlos en español en su cuaderno. Ese origen de la vida es el mismo origen de la evolución, y para eso se requiere la replicación de la información genética. De allí que indicamos que el primer material genético que se pudo ser formado fue el ARN. Este ARN iba a servir como molde para la formación y la replicación de más ARN, pero también iba a servir como decodificador para la formación de enzimas y otras sustancias necesarias para esa protocélula. Recordamos entonces la teoría endosimbiótica, en la cual planteamos que los eucariotas se iban a formar eucariotas heterótrofos o individuos quimiosintéticos si solamente se unían o solamente ingerían a una célula, a una bacteria capaz de realizar respiración, es decir, que utilizar oxígeno, y se englobaba no solamente a una bacteria capaz de procesar el oxígeno, sino que también englobaba una bacteria que era capaz de procesar el dióxido de carbono y la luz solar para producir agua. Se iba a formar un individuo autótrofo, es decir, de aquí surgen casi que todas las células animales, todas las células de los seres vivos y las células de origen vegetal, sería allí. Ambas van a tener mitocondrias, solamente la célula vegetal va a tener cloroplastos. Esto por relaciones endosimbióticas. Era en su momento para adaptarse. ¿Por qué ocurren estas relaciones endosimbióticas o por qué se van formando los diferentes organelos? Por necesidad de la célula. Vieron la facilidad de que de repente se ingirieron alguna sustancia, y ahí vemos la representación, la formación de flagelo, que simplemente ingirieron una bacteria que tenía la posibilidad de movilidad. Y resulta que cuando la estaban ingiriendo, haciendo el proceso de endocitosis, esa bacteria quedó atrapada allí
y el flagelo le dio movilidad a esta bacteria para buscar a otra, y eso fue una ventaja para las dos, porque ahora yo tengo protección, porque ya nadie me va a comer, pero ella me está dando alimento, pero además le estoy dando locomoción. Entonces un beneficio mutuo. A eso se refieren las relaciones simbióticas. Los cloroplastos surgen de la misma manera, de forma más sencilla inclusive, ya que aquí simplemente la célula tuvo la posibilidad de ingerir un individuo que estaba, una bacteria que estaba haciendo fotosíntesis, y con la ventaja de que, bueno, ella hace fotosíntesis, me da la comida, yo la protejo, la pongo en una condición favorable y nos beneficiamos ambos. Esa ha sido toda la clase del contenido 1. Recuerden que para aclarar las dudas deben estar en la reunión MIC, o si tenemos la oportunidad de presencial, lo hacemos en la presencial, donde vamos a estar discutiendo las preguntas de los cuestionarios. Que tengan feliz día.